y me empieza, ¿cómo se dice?, a mechonear, pero con una rabia que... Tranquila. A mí nadie me había golpeado así en la vida. No por vergüenza, por miedo. Pero dije, si ahora les pido ayuda, ¿qué me va a pasar después a mí? ¿Me va a matar? Hola, soy Marijena Pinilla y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Ni Una Más, Ecos de Mujeres. Quiero comenzar agradeciendo todos los mensajes y correos que he recibido las últimas semanas. Muchas mujeres me han escrito porque al escuchar estas historias se han sentido reflejadas y han querido compartir también la suya. Ese es el corazón de este espacio, que una voz llame a la otra y que juntas seamos un eco más fuerte. Así fue como llegó hasta aquí la invitada de hoy. Alexa me escribió después de escuchar el podcast y decidió dar el paso valiente de contar su propia historia. Y hoy la recibimos con todo el cariño y la fuerza de esta comunidad. Alexa, gracias por estar aquí, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por haberla aceptado. En realidad me llena el corazón bueno, ya me has compartido un poco tu historia y también el agradecimiento de que hoy día hayas querido también compartirla con nuestra comunidad que hoy día te va a estar viendo, va a estar acompañando a través del otro lado, ¿no? Que también tú estuviste en su minuto. Sí. Alexa, ¿cómo te sientes hoy al llegar acá a esta entrevista? ¿Qué te motivó a dar este paso tan importante? Hoy estoy tranquila. Creo que todo el tiempo que me tomé antes de dar un paso como este, fueron los tiempos necesarios para mí. Ujú. Y siento que aunque hayan sido muchos años, no dejan de ser válidos y se hacen presente quizás en un eco hacia alguna mujer que hoy día me esté mirando y necesite ese empujón para tomar ese paso. Y cuéntame un poco para entender también cómo llegamos a esta historia que data de muchos años, ¿no? Pero ¿cómo llegas tú a eso? ¿Cómo llegas tú en el fondo, de ser una niña joven? Porque esto pasó hace muchos años, tú me habías comentado. ¿Cómo pasamos de esta niña joven, estudiante, ¿cierto? Cuéntanos un poco todo ese proceso desde ahí hasta el otro lado. Bueno, yo estaba cursando mi carrera universitaria, ¿Qué estabas estudiando? ingeniería comercial. Ya, tú titulaste de eso, sí. Sí, estaba recién entrando en todo el ambiente universitario. Mis papás fueron como bien, bien de resguardarme durante mi época escolar, de no salir, de enfocarme en los estudios. Así que cuando llegué a la universidad, acá en Santiago, fue como, wow. ¿De dónde venías tú? En esa época yo vivía en Pirque con mis papás. Ah, perfecto. Y ¿Cuántos hermanos son ustedes? somos dos más, Dos más, ya, ambos hombres. ya. Yo soy la del medio. Y la verdad es que me gustó el mundo universitario, me gustaba mi carrera, me hice de amigas, todas muy lindas, muy amorosas, muy simpáticas, algunos amigos también. La ¿Y acá en verdad, Santiago dónde vivías? ¿Con tus papás o cómo? no, yo viajaba. Ah, viajabas Sí, desde... Ya. me regalaron mi auto cuando salí del colegio, entonces Ay, fue como, te podías me trasladar. podía trasladar. Y la verdad es que la vida pasaba relativamente normal, eh, una universitaria más de la cuenta, Con tus con amigas, tu mis círculo. amigas. Me gustaba mucho mi carrera, entonces de hecho impartí algunas ayudantías. Ingeniería comercial, Sí. sí. Y luego de la nada empiezan las famosas redes sociales. Ujú. Recién estaba Facebook en esa época, hablo de muchos años atrás, Sí, y me agrega esta persona ya. de la nada. Yo no sabía quién era, no tenía muchos amigos en común con él según la red social, Claro. pero yo no lo conocía Mm, personalmente, no teníamos claro, ningún hilo que nos sí. relacionara. Y lo primero me acuerdo que le pregunto es como, ¿te conozco? Porque yo era bien seca en esa época, Ya. como
tenía mi foco súper súper claro. Y me dice, no, pero nos podríamos conocer. Y yo dije, ¡uy, qué encantador, qué, qué llamativo! Claro. Y luego se presentó quién era. Ambos estábamos relacionados a un deporte muy, muy conocido acá en Chile. ¿Ya? Entonces, por ¿No eso, quieres decir qué deporte? no, prefiero reservarlo. Ok. Y, y él me dice, yo soy hermano de tal persona. Ujú. Su hermano es un hombre exitoso en lo de él y conocido en En el en deporte. el deporte. Yo dije, bueno. Y me dice, ¿cómo podríamos ir a tomarnos un helado? Yo no tomo helado, pero dije, bueno. Y ahí nos empezamos a conocer. Y luego fue como el constante conversar por esta red social. Y luego viene donde yo digo que fue como un quiebre, Ujú. que es donde él me empieza como a contar una historia como muy triste de él. Mm. Como, puta, mira, hoy voy a tener que estar solo hoy día porque mi mamá no está, nunca prepara almuerzo, vivo bajo la sombra de mi hermano. Mm. Y yo decía, como, puta, qué fome. Y ahí como que te empieza a generar esa parte compasiva, así como Sí, enganche, ¿no? como generar en mí esa como sentido maternal que tenemos Mm. las mujeres como de proteger a las personas. Y dije como, puta, qué pena, lo siento. Y ahí yo enganché más que en su historia cotidiana porque para mí no era muy relevante. Mm. Y de ahí comenzamos a hablar y bueno, sí, Ya se juntaron. yo tenía y me iba a presentar en este deporte que practicaba y él me fue a ver allá, que era Mm. bastante lejos de su casa. Y yo dije como, wow, vino hasta acá, que es súper lejos. Y Claro. ahí lo vi desenvolverse como con los demás y como que los demás era muy encantador y yo decía, Mm. wow, no es tan triste su historia, solo que necesita un poco de acogida. Claro. Y ahí empezamos a tener una relación. Mm. Y en un principio, como lo típico, todo muy tranquilo. Bastante eh, encantador él, por lo que me habías comentado, claro, bien, como me lo que llamamos presenta, como este love bombing, como muy exacto, muy perfecto. perfecto. Mm. Me presenta a este hermano y ahí yo no entendía, decía, me presenta a su hermano, a la familia de su hermano, que es una familia constituida, todo bien, pero por otra parte está por fuera diciéndome, no, es que siempre tengo que estar A la bajo la ley de sombra, él. como que fuera una situación terrible y Que- tú los vas conociendo y es como todo demasiado normal, entre comillas. claro, y yo decía, qué extraño, pero yo decía, ¿quién soy yo para juzgar los sentimientos o las vivencias de una persona? Mm. Y ahí era todo bien. Y luego empieza ya como empiezan los grises, antes de ponerse oscuro. Mm. Yo lo empecé a acompañar a las presentaciones, por así Ujú. decirlo, de De su su deporte. deporte. Y me daba cuenta que él, cuando terminaba esto y ya todos se iban a su casa, él se quedaba y se quedaba tomando trago. Yo comprendo que en la sociedad se permite tomar trago y es lo normal, no es una droga. Claro. Pero me llamaba la atención la cantidad de alcohol que su cuerpo era capaz de tolerar. Mm. ¿Y esto de Y forma diaria, sí? todos los fines de semana, Mm. porque él iba a este deporte todos los fines de semana. Y escondido del hermano. Mm. Entonces yo decía, qué raro. Y yo a su hermano nunca lo vi tomar una gota de alcohol. Mm. Al menos no ahí, no sé en Claro, su no, y como que no, intimidad. no es tan compatible el deporte y el alcohol, como Claro, que... y yo también decía, bueno, ambos vienen de la misma familia, ¿cómo tanta Mm. diferencia? Y yo antes, y siempre iba en mi auto, entonces yo, si él se quedaba tomando trago o no, yo me iba en mi auto, Claro, no tenía esa dependencia de que él me sí. trasladara. Pero otras veces él me decía como, quédate en mi casa, deja el auto en la casa y vamos juntos, y yo ya, bueno. Y me tenía que quedar esperando que él Te ya llevara se de vuelta. aburriera de tomar. Y ahí fue cuando empezaron las discusiones. Porque te tenías que subir al auto con él habiendo tomado. Claro, Y y tú no porque yo me querías. quería ir. Mm. O sea, no quería estar a las 12 de la noche, un día domingo, esperando a que él terminara de beber. Mm. Y creo que las personas que lo atendían también querían irse. Sí. Entonces yo
Si me molestaba realmente yo ponía mala cara. Y porque estaba aburrida. Claro, En- como 0 grado de empatía, en verdad, porque ni hacia ti ni hacia los trabajadores, simplemente está enfocado en él. En exacto, su relajo, después de este día tan extenuante deportivo, él buscaba solamente eso. exactamente. O si le iba bien, eso era ya... de Sí. ahí se iba para otro lado a seguir tomando trago porque ya cerraban el Mm. recinto donde estaba. Entonces se iba a otro lugar y eso yo dije como, es que esto no me Claro, gusta. trataste de establecer límites y no Claro, te fue bien. no. Y qué pasó con eso? O sea, porque tú me dices, se generan discusiones. ¿Y qué pasaba con eso? Las primeras peleas comienzan, y me arrepiento tanto, arriba del auto. Mm. Entonces él aceleraba y frenaba. O hacía estas maniobras Sí, como rápida y tú quedas como sí. por el otro lado de la calle. Y al final yo me sentía culpable porque yo pude haber provocado el accidente por haberle dicho eso. Mm. Y eso era lo que me decía. Entonces yo, ya, me voy a Sí, eso callar. te iba a decir, como que eso era lo que te decía y de a poco te la Claro, fuiste como comprando, como que le encontrabas exacto. casi razón. Como decía, claro, yo voy ¿Pero a llegaron a tener provocar. un accidente? No, Ya. gracias a Dios no, pero casi. Mm. Y eso así partió. Entonces yo a veces iba en mi auto, otra vez iba en el del, pero yo sabía como toda la dinámica de voy a tomar porque me fue bien, voy a tomar porque me fue mal. Mm. Y yo traté de establecer límites, pero no pude. Mm. Igual era más chica, Sí. no tenía... ¿Y él reaccionaba con violencia frente a Él se este? enojaba Mm. muchísimo, muchísimo. De hecho hubo un episodio que a día de hoy yo lo puedo ver como si hubiese pasado ayer. Mm. Hubo un campeonato universitario en el sur de este mismo deporte. Y estábamos en el recinto deportivo, daba justo a la autopista. Mm. Tú llegabas para la autopista. Y eran 4 días. Yo me acuerdo que fuimos con otras personas más y arrendamos una cabaña muy cerca del recinto. Y ahí él empezó a tomar en la mañana, desde las 10 de la mañana, día jueves. Y yo sabía que él al otro día se tenía que presentar y yo como, vamos, no sé, ya es tarde. Mm. Ese día me lo llevé ebrio a la cabaña, Mm. pero rezongando. Mm. Pero el día viernes que le fue bien, en la mañana, él no paró Mm. en todo el día. Y, y él se desquitó conmigo porque ese día se enojó porque yo le dije, yo me quiero ir. Y Sí. yo no andaba en mi auto. Yo me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Y me tuvo que llevar. Y me dijo como, Sí. por la chucha, Claro. siempre Con haciendo garabato. problemas, por tu culpa no nos podemos quedar compartiendo con los demás. Y ya era tarde. Mm. Y ahí se enojó mucho. Y me agarró así. Estábamos como en la habitación de la cabañita. Me agarró así y me pega contra el muro. Así. Y yo quedé como medio, ¿qué pasó? Y como que él tuvo medio segundo de pensar y dijo como, mira, como después, mira lo que hacía hacer. Y así como, ¿qué hice? ¿Por qué lo sigo haciendo enojar? Y ahí me fui, me acosté y me quedé ahí. Y al otro día, él ya no tenía que presentarse porque ya Le había ido le había bien. ido bien el viernes. Y el día sábado había una fiesta. Y él, desde que se levantó, y llegamos al recinto, que fue no más allá de las 11, él me dice, voy a compartir un rato. El compartir, me Sí. cargaba esa palabra, el compartir. Mm. Y se puso a tomar trago, y trago, y trago, y trago. Todo el día tomando trago, 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 trago. Personas iban y volvían de donde nosotros estábamos y él Y seguía él seguía tomando. estable ahí Sí, compartiendo. compartiendo. Mm. Y ese día había una fiesta en el mismo recinto. Y yo dije, yo no me voy a quedar a esta fiesta porque ya no, ya estoy chata, ya me quería ir, ya no aguantaba tanto. Mi papá no toma trago.
Mi mamá no toma trago. Mis hermanos no toman trago. Entonces, tanto para mí era súper chocante. Y ese día fue lo peor que pudo haber pasado. ¿Qué pasó? Yo le digo, vámonos ahora, así yo enojada. Y él dijo, vamos. Y dije, y salimos del lugar donde estábamos, caminando hacia el estacionamiento, y empezó. Por tu culpa no nos podemos quedar a la fiesta. Y así, con este brazo así, pegándome a mí acá. Que tuviste la foto. Sí, todo moreteado te dejó. Todo así. Y yo como escondiéndome, y había gente que pasaba, que pudo haber hecho algo, que pudo haber dicho algo, pero nadie dijo nada. ¿Estabas dentro del auto o afuera? No, estábamos fuera, Afuera. caminando hacia Hacia el el auto. estacionamiento. Saca las cosas, las tira en el maletero y se sube al auto. Y me dice, súbete. Y me subo, y yo me subo con la mano aquí. Porque estaba así, yo quería esconderme. Y empieza a pegarme de nuevo con el puño. Por tu culpa, siempre hay que hacer lo que tú decís, ta, 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 ta. Y todo esto, él con una mano pegándome y con la otra mano como haciendo todo lo del auto, con una agilidad. Y yo no decía nada. No, en ese momento no tuve la capacidad de Estabas decir bloqueada por el palabras. miedo. Sí. Pero si hubiese llegado hasta ahí, no hubiese sido tan grave. Está andar el auto y, bueno, yo tenía el pelo muy largo. Él se enrolla el pelo mi pelo en su mano, así, da la vuelta. Entonces queda firmado aquí de atrás de mi cabeza. Y me empieza, ¿cómo se dice?, a mechonear, pero con una rabia que... Tranquila. A mí nadie me había golpeado así en la vida. Ni siquiera cuando te están peinando y te tiran el pelito. Y no le bastó con eso, sino que me tomó de acá y me pegó con la parte de donde está el tablero. Sí. Y yo me pegué y me puse a llorar. Ay, recién me puse a llorar. Y me dice, y ahora te vayas a parar a llorar también. Basta, es tu culpa. Y empieza a manejar y frena súper fuerte y se baja del auto y se va corriendo. Y yo quedo en medio de la autopista con el auto parado, una puerta abierta y yo sin poder moverme, porque las piernas me temblaban de miedo. Las piernas no paraban, era como de mentira. Yo me veía de afuera y luego vuelve, se sube al auto, damos la vuelta y de la nada me dice, voy a ir a comprar cigarros. Y yo estaba así. Y me dice, levanta la cabeza cuando lleguemos, porque no quiero que te vean así haciéndote la víctima. Y yo él se baja a un negocio que era, todavía me acuerdo porque era como hacia abajo. Y me estaba mirando de la ventana de donde De se lejos para que compra, te comportaras bien, por si alguien para te que me veía. comportara, y yo estaba así. Y temblando. El cuerpo como que no te responde. Y tiemblas, como por fuera, no sé cómo... Sí, no es es que el miedo te paraliza y no hay cómo salir de ahí. No es frío, es como que te estuvieran... Terror. Sí. Y ahí yo sentí pavor, porque dije, vamos a ir ahora a la cabaña y no va a haber nadie. ¿Qué hago? Lo único que pasaba era que... Y no tenía mi teléfono, porque él me quitaba mi teléfono. Entonces no tenía a quién avisarle, a quién pedirle ayuda. No tenía teléfono, no tenía nada. Ibas a llegar sola, me Iba a dice. llegar sola. Se sube, llegamos a la cabañita que compartíamos con otras personas, pero esas personas aún no llegaban porque estaban en la fiesta. Y yo me bajo y él se veía compuesto cuando se baja del auto y cierro la puerta por atrás.
Y ahí se de nuevo. Pero ahí ya fue malo, malo. Malo porque yo me caí y me pateó acá, en las costillas. Entonces me denigró tanto que hasta el día de hoy yo siento eso, ese dolor, que yo tenía ganas de morirme. En ese momento yo quería morirme porque no sabía cuánto más me iba a seguir pegando. Y él, sabiendo que yo tengo una enfermedad, una coagulopatía importante, No le importaba. no le importó. Y al día siguiente era como si nada pasaba. Y cuando entraron a la cabaña, ¿tú te caíste dentro Yo de me la caí cabaña? dentro de la cabaña, en donde era como el rincón común. Y ahí me empezó a patear en esta parte. Pero no así, sino como con una rabia, como así hacia abajo. Y yo me escondí en el baño. Él, como estaba como un poco de trago, se tambaleó y yo me fui corriendo al baño. Y de ahí no salí. No salí, no salí, no salí. Empezó a patear la puerta y todo. Y cuando vio que venían autos, porque era un recinto de muchas cabañas, Claro. donde muchos de los que fueron a competir se quedaron. Entonces él no sabía si iban a otra cabaña o a la de nuestra. ustedes. Ahí paró. Y por suerte, Era. eran esas personas. Y yo no salí, no salí, no salí, ¿Y no no le salí. pediste ayuda a las personas que llegaron? No, no, pero no. No por vergüenza, por miedo. Pero dije, sí, si ahora les pido ayuda, ¿qué me va a pasar después a mí? ¿Me va a matar? Si lo estoy acusando. Claro. ¿Y después volviste a Santiago después de ese episodio con él? Sí, después volví a Santiago y de ahí vino la parte de disculpa, no quería actuar así, pero igual tú no entiendes que uno tiene que hacer estas cosas, que tiene que Tú tenías la compartir, culpa al final. claro. Y yo como, pucha, sí, igual yo me puse pesada, ¿qué me costaba a mí haberme quedado en esa fiesta? ¿Y qué hacías con todas tus lesiones? Porque también tu familia te iba a estar viendo. ¿Qué hacías con todo eso? Para No, ocultar toda esta cosa que supuestamente estaba tan normal. mangas 3/4. En esa época fue muy de moda las mangas 3/4 y yo las usaba Frío, frío, calor, cualquier. verano, me daba lo mismo. Con tal de que O sea, tus no... papás te veían con manga larga y hacía un calor. Y era como, no, es que tengo frío. La última vez, ¿Esa última vez? Esa no, fue. Ah, hubo vino. más. Mm. La última vez me pegó en la cara. Y ahí no hubo vuelta atrás. Porque me pegó en la cara y me quedó marcado. Y llegué donde mis papás con la cara... Morada. Y esto se me levantó. Se te inflamó el ojo. Sí. Entonces ahí ya nunca. Y fue también por mi culpa. Porque yo lo pillé siendo infiel. A él y a su amigo. Y yo conocía a la polola del amigo porque salíamos. Y no le importó que yo me haya dado cuenta de la infidelidad de él, sino de que yo le haya dicho que le iba a contar a A la la, a polola del la amigo. polola del amigo. Y eso lo enojó. Y ahí te pegó. Y ahí me pegó. Y ahí me puso esta parte aquí del cuello. Así. Como tipo estrangulamiento. Sí, pero con esta parte. Y yo ahí empecé a gritar. Y estaba su mamá, y su mamá... En la otra pieza estaba su mamá. Y su mamá nunca escuchaba nada. Tú podías estar gritando y la mamá no decía nada. Y ahí me firmé y yo le hacía con que parara. Sí. Y cuando ya... Porque él como que se nublaba y después volvía. Y ahí decía como... "Ah", y se enojaba. Y en eso que me suelta, me mira y me hace... ¡pa! Y ahí me quedo aquí. Pero a mí se me levantó al tiro. Me pegó... Sus manos son grandes. Sí. ¿Y Él su es mamá te grande. vio? Así moreteada y con el ojo así. Pero no No, dijo como nada. No. no Es que existe. tú lo haces enojar. ¿Para qué le revisaste las Así cosas? te decía la señora. Ay, ¿Para qué le revises? Si los hombres son así. Y ahí me acuerdo que me fui a la casa de mi prima porque no sabía cómo llegar a mi casa así. No porque mis papás, no sé, me fueran a retar o algo, sino porque
ellos me iban a decir, vamos a denunciar, y yo no lo podía hacer porque le tenía miedo de que si él me pillara en algún lugar me fuera a hacer algo por haberlo denunciado. Claro. Y que yo sentía que era la única. Y después cuando conversé con las otras víctimas, también tenían ese miedo. Tú también Sí. pudiste ver que todas tenían el miedo de qué iba a pasar después de la denuncia. Sí, voy a entrar en eso un segundo después, pero quería entender como este proceso en que tú vas donde tu prima, ¿cómo llegas finalmente a la casa de tus papás? ¿Tu prima te ayuda? Sí. ¿Te dice esto tienes que denunciarlo? Sí, ella me dice, ¿Te acompañó ella a la casa de hay tus papás? que... No, yo Ya, fui te yo. fuiste sola. Sí. Me dice, Ale, tienes que hablar. Sí. Y yo le decía, no, por favor, maquíllame. Le decía, por favor, tápame esto. Me decía, no puedo, no se puede. Y de ahí me subo y digo, era como 1 hora de viaje. Me fui todo el rato pensando qué podía hacer. Y hasta último momento me ponía Como el pelo como el así, pelo así. tapando, claro. Y abro para la despensa y mi mamá me agarra así y me dice, ¿qué pasó? Pero con una dulzura. Y le digo, nada, mamá, pero ya no me... Y me dice, ¿de verdad? Le digo, sí. Y me dice, tenemos que ir a constatar la lesión. No, mamá, le digo, puedo. Y me entendieron. Después traté de hacer la denuncia. Fuimos con toda una carpeta, con el abogado, y no pude. No pude porque de nuevo vino ese miedo, de que las piernas me temblaban. Yo estaba en un lugar seguro, en un tribunal, nada me iba a pasar. Pero en ese momento yo no lograba visualizar que no me iba a pasar nada ahí, que iba a estar Sí, porque ya protegida. tenías como enraizada esa emoción. Ya no era una emoción de salir arrancando, era una emoción ya enraizada como puesta en ti. Sí, él tenía la capacidad, la tenía porque ya no la tiene, de paralizarme. No, yo no tenía ni huir, Sí. ni pelear, yo no tenía ninguno. Yo solo me paralizaba. ¿Cuánto tiempo estuviste en esta relación? Estuve como 1 año, un poco más de 1 año. Bastante para todo lo mal que lo fuiste pasando, como me decías al principio, como increciendo, así como increciendo, en la cantidad de agresiones, palabras malas, después los golpes, y por supuesto que tú tenías la culpa según él. Sí. O sea, un patrón, en verdad es un patrón, como que le hemos llamado el love bombing, y después vienen todas estas agresiones que cada vez ese círculo es más rápido, más corto. No, y él hizo conmigo, yo le hacía hasta sus tareas de la universidad, sus trabajos. Él tenía que presentar unos, Tú le servías, eras yo muy le útil. servía. Y además de eso, él no tenía la misma situación económica que yo. Entonces yo igual le decía como, "Ya, no importa, yo te presto plata". O sea, nunca fue prestada porque nunca me la devolvió. Pero yo le era útil, pero yo era un recurso. Y, y no era una relación. Sí. Es que eso es muy de como lo que se llama como el psicópata narcisista, que finalmente termina como con las personas que lo rodean, con sus relaciones amorosas, de una forma como muy utilitaria, todo en su beneficio, en este caso a través de tus recursos económicos, a través de tu inteligencia y tu dedicación, también a través de tu cariño, porque también muchas veces yo digo, se junta el hambre y las ganas de comer. Hay algo en ti que hace este match, Sí. como esta cosa compasiva, maternal que tú la llamabas, que finalmente era la careta que él muestra para el enganche, porque Sí. como bien tú decías al principio, había algo en ti que no te resonaba, como que estas piezas no calzan en el puzzle. Y esa intuición tan importante frente a estas personas muchas veces como que yo digo como que se baja el switch, como que están los indicios y tú por alguna razón no le haces caso. Y ahí empieza a te pierdes, empiezas a dejar de creer en ti, como lo que me estabas diciendo, como un poco yo tengo la culpa, en vez de no, o sea, está bien establecer este límite, es arriesgado que yo me suba a un auto de una persona que está manejando
ebria, ¿me entiendes? Sí. Como que todo eso empieza a ser como un exceso de justificación y vuelta al círculo, y vuelta al círculo. Me quería referir un poco a lo que había pasado con tus amigas. Tú al principio contaste como con mucho brillo en tus ojos, mucha felicidad de estas amigas que eran tan lindas, tan bonita tu llegada a Santiago. ¿Qué fue pasando con eso? Yo me fui quedando sola. En un principio, él siempre dispuesto, sí, vamos al cumpleaños de tu amiga, vamos al cumpleaños de la otra amiga, y después era como, no me gustan tus amigas. No, tienen mala cara, tienen mala junta, no, ¿para qué vas a estar con ella? Mejor vente para acá y hacemos algo. Y de a poco te vas aislando. Claro, y ya me quedé sola. Me quedé sola porque no tenía ni siquiera alguien de confianza para contarle lo que me estaba pasando. Mm. Muchas veces marqué a mi hermano mayor y le corté. No te atreviste. No, no. ¿Y tu entorno, tu familia, tus hermanos, tus padres, cómo reaccionaron cuando ya esto se abre? Ya con tu cara, que en realidad más que tu voz estaba hablando tu cuerpo lastimado. Ellos querían que yo denunciara, quería que fuera al tiro. Mis papás como al tiro, al tiro. Pero no tuviste al final la fortaleza. Bueno, No, y también la ley ha ido evolucionando, que también es algo que habíamos conversado, que antes, respecto, bueno, lo que es el femicidio, la ley Gabriela y todo esto, fue también evolucionando con respecto a lo que son las figuras de las pololas, las parejas que no están sí, casados, no conviven. Tú tenías una figura como no muy integrada a ese mundo de justamente la convivencia, tú vivías con tus papás, tal cual claro, como contabas, entonces como que la ley no te amparaba mucho y más modificaciones que han ido, cada día van saliendo nuevas modificaciones, la del 2024, en cuanto justamente tipificar bien la violencia de género respecto a las parejas que no son las convivientes. exacto. En Entonces, esa época no todo esto ha estaba ido eso. cambiando. Y bueno, como habías comentado anteriormente también, tú al principio sentías que era como una figura única en todo este mundo terrible de esta persona como con este doble estándar, ¿no? Lo que se mostraba hacia afuera muy encantador y por otro lado en la interna prácticamente monstruosa la relación. Y tú llega un punto en que te contactan Sí. otras mujeres. Cuéntame un poco de esto. Me contacta, me llega un mensaje también de esta red social y me dice, hola, soy tanto y quiero contarte que, y me comienza a contar que él también la había violentado de Mm. manera física, de manera psicológica, y, y me pregunta como si la puedo ayudar a denunciar. Y yo, pánico, Mm. miedo, Había pasado poco tiempo desde que tú habías terminado. sí, y yo sí, no la pude ayudar, porque fue más mi miedo de que él me fuera a hacer algo. Claro, Ese era mi miedo, porque lo demás era como, ya, ya pasó, ya pasó, ya estabas en tu ambiente protegido. pero me puedes pillar un día en este ambiente de este deporte y me puede hacer algo. Mm. ¿Y qué pasó después? Llegó otra Y más. después llegó otra niña, y ella es una mujer muy valiente. Tú también eres una mujer muy valiente. Ella habló por todas y gritó por todas nosotras. Ella sí lo denunció. Y tuvo miedo también. Y quiso bajar su denuncia. Mm. Y le dijeron que no. Porque ya alguien más había denunciado y había bajado la denuncia. Que ya no se podía. Entre medio una como desconocida Hay que ya alguien había ahí. interpuesto una denuncia. Y después Sí, esta siguiente que fue la que se comunicó contigo. sí. Y ya éramos cuatro. 4 conocidas, Cuatro probablemente hay conocidas. muchas más. Y ella lo llevó a juicio Mm. hasta el final. Luchó porque él se escondió, no podía notificarlo. Porque era la época de la pandemia, seguramente era difícil. Pandemia, pero ella no bajó los brazos. Mm. Lamentablemente, como se fue dilatando el tiempo, solo le dieron estas como Como suspensión condicional, sentencias, quizás, claro. claro. Y Pero es tenía, importante que quede la huella, porque igualmente eso va quedando en el registro, digamos, frente a futuras agresiones de otras mujeres.
lógicamente eso también va quedando en esa huella para que no le ofrezcan las mismas medidas futuras. Exacto. Que se sepa que él sí es un agresor. No solo mío. Hay 3 más que yo. Y no sé cuántas hubo antes. Y que no se atrevieron a hablar, quizá como tú. Sí. ¿Y tú cómo lograste salir finalmente de esto? Porque está la figura de tus papás y todo, pero él me imagino que te tiene que haber buscado después de eso para tratar de convencerte, o no, ya no se contactó No, más. ya no hubo más contacto Después de ese golpe en la cara. después del golpe en la cara. Y, y mucho menos cuando... Supo que lo ibas a denunciar. Y cuando la Ah, chica la otra. también me contactó, Sí. entonces ya Ya, no... ya era como un grupo, ya Y era en como, contra de la pobre víctima. claro, en contra de él. Qué terrible. Y cuéntame un poco si tú pudieras hablarle a esa Alexa chiquitita, estudiante, como con toda esta ilusión de llegar, no sé, a esta nueva carrera, a las amigas, todos estos desafíos, ¿qué le dirías a esa Alexa que quizá no tuvo las herramientas que tú sí tienes hoy día? ¿Qué le dirías a ti misma, a ti de chiquitita? Bueno, yo lo hice. ¿Sí? Yo hice terapia para sanar. Y lo único que me diría es que no tenga miedo. Mm. Solo eso. Va a pasar. Y hoy día, bueno, tú me contabas, tú ya estás trabajando, tienes una nueva pareja, tú estás casada, estás feliz en tu matrimonio. Eh, ¿Esto ya pertenece a una historia del pasado o de alguna forma está como un fantasma un poco de esto? Esto es continuo. Ujú. Yo me casé, tengo un marido maravilloso, es un hombre que sabe amar Sin y hacerte doler nada. sí, sabe Amén. amar y sabe amar bonito. Y yo me voy de la comuna de mis papás y me voy muy lejos, Mm. a una zona rural muy lejos, donde nadie puede pensar que existe ese Sí. lugarcito. Y llegó él allá, Él llegó para allá. y llegó él allá. Él, bueno, sabe dónde yo vivo y luego de eso se fue a vivir atrás de mi casa. Se compró el terreno atrás de mi casa y hoy día vive ahí. Tienes de vecino tu agresor. Sí, mi vecino es mi agresor. ¿Qué ha Y significado para ti, para tu familia, estar como con esta constante? Porque me imagino que él debe pasar por delante si su casa está atrás. si él pasa por afuera de mi casa en su camioneta, lento, lento, lento. Y lo sé porque yo un día iba saliendo y lo vi. Y él iba muy lento. ¿Y te vio? Y me vio. Y, y yo por suerte me iba para el otro lado. Pero pasa por fuera. ¿Y qué te pasa a ti con eso? Me pasan 2 cosas. La primera es que estoy tratando de entender cuál es la finalidad de seguir con esto. De, Amedrentarte, el pasar así como lentamente, sí, como ¿para continuar qué? como... ¿Qué va a ganar? Pero tú ya eres otra persona. Yo ya soy otra persona, ya no soy la persona que era antes que él podía dañar y culparme. Mm. Y lo otro que me pasa es que tengo una parte mía que siempre va a estar en alerta Mm. porque tengo que cuidarme. Una persona que es capaz de invertir dinero, Comprar un tiempo inmueble de atrás. y comprar atrás de donde vive tu ex, no es sano. No, No es sano. Y que la gente lo entienda, que tu ex te siga, no es sano. no, para nada. Chile es grande, Santiago es grande, incluso la comuna donde yo vivo es grande. Claramente es a propósito, si no, es casualidad. Sí, ¿Y él se casó de nuevo? él se casó
Con la ex de mi marido. Ay, qué retorcido todo, ¿no? Sí, es como de manual. Sí, como de película casi de ciencia ficción. Sí, Impresionante. sí, él se casó hace poco y se fueron a vivir Con la ex de con tu la ex marido. de mi marido atrás de mi casa. Yo lo siento por ella mucho, Sí, porque no debe ser fácil. debe estar viviendo probablemente lo mismo que él rigurosamente iba cumpliendo con cada una de sus víctimas. Sí, imagínate, es muy Lamentablemente. denigrante estar atrás de y Sí. que te lleven a vivir ahí un proyecto de vida. No es justo. Mm. Muy duro toda la historia, y la verdad es que como que me conmueve tu resiliencia frente a toda esta adversidad, tu entereza de estar como hoy día contando esta historia desde este lugar tan luminoso, porque finalmente tú estás hoy día contando de este marido que sí sabe amar y es algo muy bonito y que también esperanza mucho a otras mujeres que hoy día están sintiéndose reflejadas a través de tus propias voces, estos ecos de mujeres tan importantes que habíamos conversado, y es muy sanador. Tal vez también para ti estas lágrimas que te han aflorado en forma genuina también hablan de una herida, de un dolor que fue en un momento, pero también de algo que te va como limpiando, te va sanando. El hecho de poder ponerle voz a esta historia y con toda la firmeza y la conexión, porque en su minuto también te hablé de esto como de decir, bueno, esta desconexión, hay algo en ti que te hablaba y te decía, estas piezas no cuadran y hoy Sí, día tú ya lo tienes claro. Ha servido tanto la terapia, eh, estos años de cariño que ya llevas bastante tiempo casada, formando esta nueva familia, es algo como muy esperanzador. sí, ¿Cómo te sientes respecto de eso? feliz. Feliz porque tengo una familia hermosa, eh, que es como lo que yo siempre quise, que yo miraba a mis papás y Claro, de hecho tú querías formar eso mismo con quien fue tu pareja en su minuto, pero él no lo supo ni valorar, ni mucho menos acompañarte en ese proceso sano. claro, entonces, no, me pone feliz. Siento que realmente, como dice la frase, me lo merezco. Eso es muy bonito. Me encanta tu luz, como que realmente es como brillas, y aparte de lo linda que llegaste, como te dije, con este color rosado que también nos representa mucho, incluso en este podcast, ¿no? Como que combinamos ese colorido. Así que, bueno, aquí, Alexa, antes de cerrar, quiero darte un pequeño regalo de parte de Ni Una Más, Ecos de Mujeres. Gracias. Es un bolsito, ¿Lo puedo ábrelo, abrir? Sí. con el nombre del podcast. Son símbolos sencillos, pero llevan grabada tu historia y Qué tu valentía. hermoso, está bordado. Tu voz quedó registrada y acompañada en este lugar y también un lapicito ahí que está en un bolsito ¿Verdad? Qué para que lo bello. tengas ahí. Qué lindo. En realidad, más que lindo, es algo que realmente representa toda bueno, tu dulzura, tu fuerza, eh, de contar toda tu historia. Así que cada vez que escribas, te vas a Sí, acordar de este lindo momento que tú has regalado. para mí apuntes. Eso. Está precioso. Muchísimas Gracias, gracias. Alexa, por tu generosidad y tu fuerza al compartir lo que viviste. Tu voz hoy no solo cuenta una historia, también abre caminos para otras y es muy significativo que hayas pasado de ser oyente a ser parte de este espacio con tu propio eco. Si quisieras decirle algo a estas mujeres que hoy día te están escuchando, ¿qué les dirías? Ahí tienes para decirles. Mm, Les diría que los tiempos que se tomen valen la pena, siempre y cuando crean siempre en ustedes mismas. La luz siempre está al final del camino, pero tienes que buscarla. A ti que nos estás escuchando, gracias por estar al otro lado. Si esta historia te hizo sentido, compártela. Tal vez acompaña a alguien que lo necesita. Recuerda seguirnos en YouTube, en Spotify y en nuestras redes sociales para que más voces puedan ser escuchadas, porque visibilizar también es hacer justicia.